Ay, Dios mío. Esa noche, mientras lavaba los platos en la cocina oscura de mi casa en este pueblito de Oaxaca, sentí un calor que subía desde lo más profundo de mi vientre, como si un chile habanero se hubiera encendido dentro de mí. Tenía 45 años, pero mi cuerpo traicionero me hacía sentir como una chamaca de 20, con el corazón latiendo fuerte y las manos temblando. Miré por la ventana hacia la calle empedrada, donde las luces de las farolas parpadeaban como estrellas caídas, y pensé en don Pablo, el vecino viudo que acababa de mudarse temporalmente a nuestra casa después de que una tormenta destruyera su techo. ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué mi piel se erizaba solo de imaginar su mirada? Me llamo Rosa, doña Rosa para los del pueblo, y vivo en este rincón olvidado de Oaxaca, donde el olor a mole negro y maíz tostado se mezcla con el polvo de las calles empedradas. Cada mañana, el sol sale como un disco de oro sobre las montañas, iluminando las casitas de adobe con techos de teja roja, y yo me despierto al lado de don Miguel, mi esposo desde hace más de 20 años. Él es un hombre bueno, un artesano que talla máscaras para las fiestas de Día de Muertos, con manos callosas y una sonrisa cansada. Pero últimamente, nuestra vida juntos es como un pozole frío, sin sabor, sin calor. Él llega tarde del taller, come en silencio y se duerme roncando como un tractor viejo, dejando mi lado de la cama vacío de caricias. Yo, que antes era la reina de las fiestas con mi falda floreada girando al ritmo de la banda, ahora me siento como una flor marchita en un jarrón seco. Pero algo cambió hace unas semanas. Empecé a sentir este regreso a la juventud, como lo llaman las comadres en el mercado. Mi piel se volvió suave como la masa de tortilla fresca. Mis curvas se afirmaron como si el tiempo hubiera decidido darme una segunda oportunidad, y mis ojos brillaban con un fuego que no había sentido en años. Las vecinas cuchicheaban. «Mira a doña Rosa. Parece que bebió del elixir de la juventud. ¿Será que come mucho chocolate oaxaqueño?» Yo solo sonreía, ajustando mi blusa bordada que ahora me quedaba más ceñida, sintiendo cómo mis pechos se erguían orgullosos bajo la tela. En el espejo de madera tallada que cuelga en la sala, me veía y me sorprendía. El cabello negro azabache cayendo en ondas, la cintura marcada como en mis días de novia, y un brillo en la mirada que me hacía sonrojar. ¿Qué me pasaba? Era como si mi cuerpo gritara por atención, por un toque que don Miguel ya no podía darme. Don Miguel, pobrecito, con sus 55 años a cuestas, se había convertido en una sombra de lo que fue. Antes, sus brazos fuertes me levantaban en el aire durante las bailes, y sus besos sabían a mezcal ardiente. Ahora, pasa los días en su taller, tallando calaveras de madera con ojos vacíos, y las noches las dedica a roncar profundo, ignorando mis suspiros en la oscuridad. «Rosa, mi amor, estoy cansado», dice siempre, y yo asiento, tragándome el vacío que crece como un agujero en mi pecho. Ese vacío que se llena de fantasías prohibidas cuando miro hacia el patio trasero, donde don Pablo duerme en la habitación de huéspedes. Todo empezó con esa tormenta feroz que azotó el pueblo hace un mes. Los vientos aullaban como coyotes enloquecidos, y la lluvia caía como lágrimas de los dioses antiguos. La casa de don Pablo, una casita humilde al lado de la nuestra, perdió el techo entero, dejando sus cosas empapadas y su vida patas arriba. Él es viudo desde hace 3 años, cuando su esposa, doña Carmen, se fue por una enfermedad que nadie pudo curar. Es un carpintero hábil, con manos que moldean la madera como si fuera arcilla, y un cuerpo alto y fornido que aún conserva la fuerza de un hombre en su prime. Sus ojos oscuros, enmarcados por arrugas de risa, y su bigote bien recortado, le dan un aire de galán de telenovela. Don Miguel, que es su amigo de toda la vida, no dudó en ofrecerle refugio. «Pablo, ven a quedarte con nosotros hasta que arregles tu casa. Rosa no se molestará, ¿verdad, mi amor?» Yo asentí, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal, sin saber que esa decisión abriría una puerta que debería haber quedado cerrada. Desde que don Pablo llegó, la casa se llenó de un aroma nuevo, a madera fresca y sudor masculino, mezclado con el humo de su pipa que fuma en el patio al atardecer. Al principio, todo era normal. Yo cocinaba mole de olla para los 3, sirviendo porciones generosas en platos de barro, y él alababa mi sazón. «Doña Rosa, este mole es como el de mi abuela.
pero con un toque picante que me enciende el alma. Sus palabras me hacían ruborizar, y yo respondía con una risa nerviosa, sintiendo cómo mis mejillas ardían. Don Miguel comía en silencio, ajeno a la electricidad que empezaba a crepitar en el aire. Las interacciones cotidianas se volvieron tortuosas. Por las mañanas, mientras yo molía el maíz en el metate para hacer tortillas, él entraba a la cocina por un café, su camisa desabotonada dejando ver el pecho bronceado y velloso. «Buenos días, doña Rosa. ¿Durmió bien?», preguntaba, con esa voz grave que resonaba como un tambor en mi pecho. Yo murmuraba un «sí, gracias», pero mis ojos se desviaban hacia sus brazos musculosos, imaginando cómo se sentirían alrededor de mi cintura. Una vez, al pasarle la taza, nuestros dedos se rozaron, y un escalofrío me recorrió como un rayo en una noche de tormenta. Él sonrió, sosteniendo mi mirada un segundo de más, y yo me di la vuelta rápido, fingiendo que el fogón necesitaba atención. En el mercado, donde vendo mis tamales envueltos en hojas de plátano, las comadres notaban el cambio. «Rosa, mijita, estás radiante. ¿Qué secreto tienes? ¿Es ese don Pablo que anda por tu casa?», bromeaban, y yo negaba con la cabeza, pero por dentro, un torbellino de emociones me agitaba. Sentía culpa por don Miguel, que me había dado una vida estable, hijos que ya volaron del nido, y un hogar lleno de recuerdos. Pero también sentía un hambre que no se saciaba con comidas ni rezos en la iglesia del pueblo, donde las velas parpadeaban ante la Virgen de Guadalupe. Una tarde, mientras colgaba la ropa en el tendedero del patio, don Pablo apareció con una caja de herramientas. «Doña Rosa, vi que la puerta de la cocina chirría. Déjeme arreglarla». Acepté, y lo observé trabajar, sus músculos flexionándose bajo la camisa sudada, el sudor perlando su frente como gotas de rocío. El olor a madera y hombre me envolvió, y por un momento cerré los ojos, imaginando sus manos en mi piel en lugar de en la madera. «¿Le pasa algo, doña Rosa?», preguntó, notando mi distracción. «Nada, solo el calor», mentí, sintiendo cómo mi cuerpo respondía con un pulso acelerado entre las piernas. Las noches eran peores. Don Miguel roncaba en nuestra cama, y yo me quedaba despierta, escuchando los sonidos de la casa, el viento susurrando entre las tejas, los grillos cantando su serenata eterna, y los pasos leves de don Pablo en la habitación contigua. Una vez me levanté por agua y lo encontré en la cocina, bebiendo un vaso bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. Llevaba solo unos pantalones flojos, su torso desnudo brillando como una estatua de bronce. «No podía dormir», dijo, y yo asentí, incapaz de apartar la vista de sus hombros anchos. Nos quedamos en silencio, el aire cargado de algo innombrable, hasta que él dio un paso adelante. «Doña Rosa, usted luce diferente estos días, más viva». Sus palabras me golpearon como un trago de mezcal puro, y sentí un cosquilleo que bajaba por mi espina dorsal. Al día siguiente, la tensión creció. Don Miguel salió temprano al taller para terminar una máscara grande para la fiesta del pueblo, dejándonos solos por primera vez en horas. Yo barría el piso de tierra apisonada, y don Pablo entró con una canasta de frutas que había recogido del huerto, mangos maduros, guayabas jugosas. «Para usted, doña Rosa, para endulzar el día». Tomé la canasta, y al hacerlo, su mano rozó la mía deliberadamente, sosteniéndola un instante. El contacto fue como fuego, enviando ondas de calor a partes de mi cuerpo que habían estado dormidas por años. Lo miré a los ojos, y vi el mismo deseo reflejado, un hambre primitiva, prohibida, que nos atraía como imanes. Conversamos entonces, sentados en la mesa de madera bajo el techo de palma. Me contó de su viudez, cómo extrañaba el calor de una mujer en su cama, las risas compartidas. «Carmen era mi todo, pero la vida sigue, ¿no?», dijo, y yo compartí mis frustraciones. Cómo don Miguel se había vuelto distante, cómo mi cuerpo clamaba por algo más. «Siento como si estuviera despertando de un largo sueño», confesé, y él asintió, su mano acercándose a la mía sobre la mesa. El roce fue eléctrico, y por un momento, el mundo se redujo a ese punto de contacto. Pero la culpa me asaltó como un chaparrón repentino. Me levanté abruptamente, excusándome con que tenía que preparar la comida. Él se quedó allí, observándome con ojos que prometían más. Esa noche, mientras don Miguel roncaba,
No pude evitar pensar en don Pablo, en cómo su presencia había encendido una chispa en mí. Mi mano bajó instintivamente bajo las sábanas, explorando ese calor renovado, imaginando que eran sus dedos los que me tocaban. El placer vino rápido, culpable, pero intenso, como un trueno en la sequía. Los días siguientes fueron un torbellino de miradas robadas y roces accidentales. Al pasar por el pasillo estrecho, nuestros cuerpos se rozaban, enviando chispas. «Perdón», murmuraba él, pero su sonrisa decía lo contrario. Yo respondía con un «no hay problema», pero mi corazón latía desbocado. En el patio, mientras regaba las plantas de chile y tomate, él se acercaba a ayudar, sus manos grandes cubriendo las mías al sostener la manguera. «Deje que yo lo haga, doña Rosa. No quiero que se canse». Su aliento cálido en mi cuello me hacía temblar, y yo me apartaba, fingiendo compostura. Una mañana, mientras molía chocolate para hacer un atole especial, don Pablo entró y se paró detrás de mí. «Huele delicioso», dijo, su voz ronca. Me giré, y quedamos tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Nuestros ojos se clavaron, y por un segundo pensé que me besaría. El deseo era palpable, como el vapor subiendo del molcajete. Pero en ese momento oímos la puerta principal abrirse. Don Miguel regresaba temprano. Nos separamos rápido y yo me concentré en el chocolate, el corazón en la garganta. La tensión se acumulaba como nubes antes de una tormenta. Sabía que esto era peligroso, que en un pueblo pequeño como este, los chismes vuelan como mariposas monarca. Las vecinas ya comentaban: «Doña Rosa anda muy arreglada últimamente, y con don Pablo en casa», pero no podía parar. Mi cuerpo, este traidor rejuvenecido, exigía más. Esa tarde, sola en la casa mientras don Miguel y don Pablo salían a comprar materiales, me miré en el espejo, tocando mis curvas con manos curiosas, sintiendo el fuego que ardía dentro. Cuando regresaron, la cena fue tensa. Don Miguel hablaba de las máscaras, ajeno a todo, mientras don Pablo y yo intercambiábamos miradas cargadas de promesas. Bajo la mesa, su pie rozó el mío, y no lo retiré. El contacto sutil me hizo humedecer, y mordí mi labio para no gemir. «Está rico el mole, Rosa», dijo don Miguel, y yo sonreí, pero mi mente estaba en otra parte. Esa noche no pude dormir. Me levanté y salí al patio, donde la luna iluminaba las flores de Nochebuena. Don Pablo estaba allí, fumando su pipa, su silueta recortada contra la oscuridad. «No podía dormir», dije, y él se acercó, su presencia magnética. «Yo tampoco», respondió, y extendió la mano para tocar mi brazo. El roce fue como una llama encendiendo paja seca, y me quedé allí, congelada por el deseo, esperando su próximo movimiento. Su mano se detuvo en mi brazo, firme pero suave, como si estuviera tallando una pieza delicada de madera en su taller. El toque me quemó la piel a través de la tela ligera de mi camisón, y un escalofrío me recorrió el cuerpo entero, despertando sensaciones que creía olvidadas para siempre. Levanté la vista hacia sus ojos, que brillaban bajo la luz plateada de la luna, reflejando un torbellino de emociones que me atraía como un remolino en el río. «Doña Rosa», murmuró, su voz un susurro ronco que se mezclaba con el canto de los grillos en la noche oaxaqueña. No supe qué responder. Mi garganta se había secado, y solo pude asentir ligeramente, invitándolo sin palabras a acercarse más. Nos quedamos así un momento eterno, el patio envuelto en el aroma dulce de las flores nocturnas y el humo tenue de su pipa flotando como un velo entre nosotros. Él dio un paso adelante, acortando la distancia hasta que sentí su aliento cálido en mi mejilla, oliendo a tabaco y a esa esencia masculina que me había estado torturando en sueños. «Esto no está bien», dijo, pero sus dedos se deslizaron hacia mi hombro, trazando una línea invisible que me hizo arquear la espalda involuntariamente. «Lo sé», respondí en un hilo de voz, pero mi cuerpo traicionero se inclinó hacia él, buscando el calor que don Miguel ya no me daba. Esa noche no pasó de ahí. Un ruido lejano, quizás un perro ladrando en la calle empedrada, nos sacó del trance. Él retiró la mano con esfuerzo visible, y yo me aparté, el corazón latiendo como tambores en una procesión de Semana Santa. Regresé a la cama junto a don Miguel, que seguía roncando ajeno a todo, pero el sueño me eludió hasta el amanecer, con la mente repleta de «¿qué pasaría si?». Al día siguiente,
La rutina del pueblo se reanudó, el sol saliendo sobre las colinas verdes, el mercado bullendo con vendedores de chocolate y mole. Pero entre don Pablo y yo, una corriente subterránea había empezado a fluir, invisible pero poderosa. Los momentos a solas se multiplicaron como por arte de magia. Don Miguel pasaba más tiempo en su taller, preparando máscaras para la próxima fiesta del pueblo, y nosotros nos encontrábamos en la cocina o en el huerto, fingiendo casualidad. Una mañana, mientras yo preparaba atole con canela, él entró silencioso, cerrando la puerta tras de sí. Anoche no debí, empezó, pero sus ojos decían lo contrario. Me giré hacia él, la cuchara aún en la mano, y respondí, yo tampoco, pero aquí estamos. Nos sentamos a la mesa, y por primera vez hablamos de verdad. Me contó de su juventud en un pueblito vecino, cómo había sido un charro en las ferias, galanteando a las muchachas con su guitarra y su voz profunda. Carmen fue la única que me domó, confesó, con una tristeza que le arrugaba el ceño. Yo compartí mis propios secretos, cómo de joven soñaba con viajar a la ciudad, bailando en cantinas con luces brillantes, pero me quedé aquí por amor a don Miguel. Ahora me siento atrapada, como una mariposa en un frasco, admití, y él extendió la mano sobre la mesa, cubriendo la mía. El gesto fue breve, pero cargado de promesas, como un juramento silencioso. Esas pláticas profundas se convirtieron en nuestro ritual. Por las tardes, cuando el sol bajaba y el aire se llenaba del aroma a tierra húmeda, nos escapábamos al huerto trasero, entre las plantas de maíz y chile. Allí, sentados en un banco de madera que él mismo había tallado, desgranábamos nuestras vidas. «Tienes una fuerza que no ves, doña Rosa», me dijo una vez, su mirada fija en mis labios. «Y tú tienes un fuego que quema todo a su paso», respondí, sintiendo cómo mi pulso se aceleraba. Nuestros roces se volvieron intencionales. Un dedo rozando el dorso de la mano al pasar una fruta, un hombro chocando por accidente al caminar lado a lado. Cada toque era como una chispa en la yesca seca de mi deseo, avivando un incendio que amenazaba con consumirme. Pero el drama no tardó en asomar. En el mercado, las comadres empezaron a cuchichear más fuerte. Vi a doña Rosa y don Pablo platicando muy juntitos en el huerto. Susurró una mientras compraba mis tamales. «Cuidado, mijita, que los ojos del pueblo ven todo», me advirtió otra con una sonrisa maliciosa. Yo negaba, riendo para disimular, pero por dentro, un nudo de ansiedad se formaba. Don Miguel, aunque distraído, comenzó a mostrar celos sutiles. Una noche, al volver del taller, me encontró riendo con don Pablo en la sala. «¿De qué tanto platican?», preguntó con un tono que no era el suyo, los ojos entrecerrados. «De nada, solo de las máscaras para la fiesta». Mentí, y él gruñó, sentándose a comer en silencio. Esa mirada me heló la sangre. Sabía que caminábamos por un filo delgado como una hoja de maguey. Entonces llegó la tormenta que lo cambió todo. Era una de esas noches furiosas de Oaxaca, con truenos retumbando como cañones y relámpagos iluminando el cielo como fuegos artificiales en Guelaguetza. Don Miguel había salido a entregar una máscara a un cliente en el pueblo vecino, prometiendo volver tarde. La lluvia empezó a caer con fuerza, golpeteando el techo de teja como dedos impacientes. Yo me refugié en la cocina, preparando un té de hierbas para calmar los nervios, cuando don Pablo apareció en la puerta, empapado hasta los huesos. «La tormenta me pilló fuera», explicó, su camisa pegada al cuerpo revelando los contornos de sus músculos. Lo invité a entrar, ofreciéndole una toalla, y mientras se secaba, el aire se cargó de electricidad, más intensa que los rayos afuera. Nos sentamos cerca, el vapor del té subiendo entre nosotros como un velo de humo. «Hay algo que no te he contado», dijo de pronto, su voz grave cortando el silencio. Me incliné adelante, curiosa. Reveló un secreto de su pasado. Años atrás, antes de casarse con Carmen, había tenido un amorío prohibido con una mujer casada en su pueblo natal, que terminó en escándalo y lo obligó a mudarse. «Perdí todo por eso. Amigos, reputación. No quiero repetir el error», confesó, pero sus ojos traicionaban sus palabras, ardiendo con el mismo fuego que yo sentía. Ese secreto complicó todo. Me hizo verlo no como un galán perfecto, sino como un hombre herido, vulnerable, lo que solo aumentó mi atracción.
Entonces, ¿por qué estamos aquí? Pregunté, mi mano temblando al rozar la suya. La respuesta vino sin palabras. Un trueno ensordecedor sacudió la casa, y en ese instante, él se acercó, sus labios encontrando los míos en un beso que fue como un río desbordado, arrasando barreras y represiones acumuladas. Sus manos me rodearon la cintura, atrayéndome hacia él con una urgencia que me dejó sin aliento. Nos movimos hacia la sala, la lluvia martilleando afuera como un coro de testigos invisibles. Su toque era experto, explorando mi piel con una ternura mezclada con pasión, despertando rincones de mi cuerpo que habían estado en letargo. «Eres como un oasis en el desierto», murmuró contra mi cuello, y yo respondí con un suspiro, entregándome al flujo de emociones que nos llevaba. El encuentro fue un torbellino de sensaciones, sus dedos trazando mapas en mi espalda, mi cuerpo respondiendo como un instrumento afinado después de años de silencio. Nos excedimos los límites en ese sofá viejo, bajo la luz tenue de una lámpara, con la tormenta como telón de fondo. Fue como un baile prohibido, intenso y efímero, donde cada movimiento era una confesión muda de deseos reprimidos. Cuando terminamos, jadeantes y entrelazados, la culpa asomó como una sombra, pero el placer la eclipsaba temporalmente. Al día siguiente, el sol salió como si nada hubiera pasado, pero yo me sentía transformada, con un secreto ardiendo en el pecho. Don Pablo evitó mi mirada durante el desayuno, y don Miguel comentó lo fuerte de la tormenta, ajeno a la verdadera tempestad que se había desatado en su propia casa. Los chismes en el pueblo crecieron. Una vecina me detuvo en la calle. «Cuidado con los truenos, doña Rosa, que a veces traen relámpagos inesperados». Sonreí, pero por dentro, el miedo se mezclaba con la excitación. Nuestras pláticas ahora eran más profundas, cargadas de insinuaciones. «Anoche fue inolvidable», me susurró él en el huerto, y yo asentí, sintiendo un calor renovado. El secreto de don Pablo ade de una capa de complejidad. Me hacía cuestionar si esto era solo un capricho o algo más profundo. «¿Y si nos descubren como a ti antes?», pregunté una tarde, mientras caminábamos por el sendero empedrado hacia el río. Él se detuvo, tomándome de la mano. «No lo permitiré. Esto es diferente, es real». Sus palabras me convencieron temporalmente, pero los celos de don Miguel se volvieron más evidentes. Notaba cómo me arreglaba más, con blusas más ajustadas y collares de cuentas coloridas. «Estás muy guapa últimamente», dijo una noche, con un tono que era mitad cumplido, mitad sospecha. Los encuentros se repitieron en momentos robados, una tarde en el huerto, ocultos entre las mazorcas altas, donde sus besos sabían a fruta madura. Otra vez en la cocina, mientras la sopa hervía, sus manos explorando con audacia. Cada vez era como avivar un fuego con viento, más intenso, más peligroso. Pero el drama escalaba. Oí rumores de que don Pablo había sido visto saliendo tarde de nuestra casa, y una comadre me advirtió: «Los ojos de Oaxaca ven todo, mijita. No juegues con fuego». La culpa me carcomía por las noches, pero el deseo era más fuerte, como un mezcal que te embriaga sin remedio. Una noche, después de una discusión sutil con don Miguel sobre por qué pasaba tanto tiempo en el huerto, me encontré con don Pablo en el patio nuevamente. La luna estaba llena, iluminando todo con un resplandor etéreo. «Tenemos que hablar», dije, mi voz temblando. Él se acercó, su mano en mi cintura, pero esta vez había una sombra en sus ojos, como si su pasado lo persiguiera. «Lo sé, pero no puedo parar», respondió, y nos perdimos en otro abrazo, el mundo desvaneciéndose alrededor. Sin embargo, en medio del calor, un ruido en la casa nos alertó. Don Miguel se movía en la cama. Nos separamos, el corazón en la garganta, y yo corrí adentro, dejando a don Pablo solo bajo la luna, con el peso de nuestro secreto colgando como una nube oscura. Al amanecer, el sol se filtraba por las rendijas de las persianas de madera, pintando rayas doradas en el piso de la cocina, donde preparaba el desayuno con manos que aún temblaban por el roce de la noche anterior. Me sentía como una olla a presión, con el vapor de la culpa acumulándose dentro, pero también con un brillo en la piel que no podía disimular. Don Pablo entró sigiloso, su mirada evitándome al principio, pero luego clavándose en mí con una intensidad que me hizo dejar caer la cuchara en el atole hirviendo. «Buenos días»,
murmuró. Y en esa simple frase se escondía el eco de nuestro abrazo interrumpido bajo la luna, un recordatorio de que el secreto nos unía como raíces entrelazadas bajo la tierra fértil de Oaxaca. El día transcurrió en una danza de evasiones y anhelos reprimidos. Mientras don Miguel tallaba una máscara en el taller adjunto, con el sonido rítmico del cincel contra la madera como un latido constante, yo me escabullí a la cocina para preparar un guisado de chile pasilla. Don Pablo apareció de pronto, como invocado por mis pensamientos, cerrando la puerta con un clic suave que resonó como un trueno en mi pecho. «No puedo dejar de pensar en ti», confesó en voz baja, acercándose hasta que su aliento me rozó la oreja. Mis manos, ocupadas con las cebollas, se detuvieron. Sentía el pulso acelerado, como si cada corte del cuchillo reflejara el filo de nuestra transgresión. «Aquí no. Es riesgoso», susurré, pero mi cuerpo se traicionó, girándose hacia él. Nos besamos con urgencia, sus manos levantando mi falda bordada mientras yo me apoyaba en la mesa, el aroma a especias mezclándose con el sudor de nuestra pasión apresurada. Fue un encuentro fugaz, como un relámpago en una tormenta seca, donde cada movimiento era un desafío al destino, dejando mi mente nublada por el éxtasis y el terror a ser descubiertos. Esa tarde, el calor oaxaqueño se volvió asfixiante, y propuse ir al río para refrescarme, sabiendo que don Pablo me seguiría. El camino serpenteaba entre campos de maíz alto, con el sol cayendo como una moneda ardiente sobre las aguas turbulentas del río que bordeaba el pueblo. Llegué primero, sumergiendo los pies en la corriente fría, sintiendo cómo el agua lavaba no solo el polvo, sino también las dudas que me carcomían. ¿Qué estaba haciendo? Reflexionaba en silencio, recordando las noches solitarias junto a don Miguel, donde su indiferencia me había empujado a este abismo. Pero el deseo era un veneno dulce, adictivo, que nublaba el juicio como el humo de un copal en una ceremonia ancestral. Don Pablo surgió de entre los arbustos, su camisa abierta revelando el torso marcado por años de trabajo manual. «No pude resistir», dijo, y nos sumergimos en el río juntos, el agua cubriéndonos hasta la cintura mientras sus brazos me envolvían, nuestros cuerpos uniéndose en un vaivén que imitaba el flujo de la corriente. Fue más audaz que nunca, con el riesgo de que algún pescador o la bandera del pueblo nos viera, pero eso solo avivaba la llama, convirtiendo el miedo en un afrodisíaco potente. Por dentro, el conflicto me desgarraba como espinas de maguey clavadas en la carne. Cada encuentro me llenaba de vida, haciendo que mi piel brillara y mis pasos fueran ligeros, pero la culpa era un peso invisible que me hundía en momentos de quietud. Me preguntaba, ¿era esto amor o solo una rebelión contra la rutina que me asfixiaba? Pensaba en don Miguel, en sus manos callosas que habían construido nuestra vida juntos, y me sentía como una traidora en mi propia historia. Reflexionaba sobre las consecuencias. Si se enteraba, el pueblo entero nos lapidaría con chismes, convirtiéndonos en el escándalo de las fiestas, donde las máscaras que él tallaba ocultarían rostros, pero no corazones rotos. Sin embargo, el anhelo por don Pablo era más fuerte, un imán que me atraía hacia lo prohibido, cuestionando si la felicidad valía el precio de la destrucción. Los encuentros riesgosos se multiplicaron, cada uno más osado que el anterior. Una mañana, mientras don Miguel dormía la siesta en el hamaca del patio, don Pablo y yo nos refugiamos en el cobertizo del huerto, entre herramientas oxidadas y sacos de semillas. Allí, sobre una manta improvisada, exploramos límites nuevos, sus susurros en mi oído como promesas rotas, mi mente divagando entre el placer y el pánico de un crujido que pudiera despertarlo. «Eres mi secreto más dulce», me dijo, y yo respondí con un gemido ahogado, sintiendo cómo cada caricia borraba temporalmente la sombra de la realidad. Pero la psicología de todo esto me atormentaba. ¿Era yo una mujer liberada o una prisionera de mis impulsos? Me veía en el espejo después, con las mejillas sonrosadas y los ojos vidriosos, preguntándome si este fuego me iluminaría o me consumiría por completo. El giro llegó sutil, como una brisa que anuncia tormenta. Don Miguel empezó a sospechar, aunque no lo confrontaba directamente. Noté cambios en él. Sus miradas prolongadas cuando don Pablo y yo conversábamos, sus comentarios casuales sobre lo unida que parece la casa últimamente. Una noche, al volver de una entrega de máscaras,
Me encontró sola en la cocina, lavando platos con la mente perdida en recuerdos recientes. ¿Todo bien, Rosa?, preguntó, su voz teñida de una curiosidad que no era habitual. Asentí, forzando una sonrisa, pero él se acercó, oliendo quizás el rastro de otro hombre en el aire. «Pareces diferente, más distraída», agregó, y mi corazón se aceleró como un caballo desbocado. No dijo más, pero esa noche durmió dándome la espalda, su ronquido habitual ahora sonando como un reproche mudo. El miedo a ser descubiertos se volvió un compañero constante, tiñendo cada momento con don Pablo de una urgencia febril. Reflexionaba sobre mis deseos. Eran como un río subterráneo que había brotado a la superficie, arrastrando todo a su paso, pero ¿hacia dónde me llevaba? Pensaba en las consecuencias para todos. Don Miguel herido en su orgullo, don Pablo reviviendo su pasado escandaloso, y yo, convertida en la comidilla del mercado, donde las vecinas me mirarían con lástima o desprecio. Sin embargo, la adicción era real. Cada vez que don Pablo me tocaba, sentía una renovación, como si bebiera de una fuente prohibida que me devolvía la juventud perdida. Otro encuentro en el río marcó un pico de tensión. Era un atardecer rojizo, con el sol hundiéndose detrás de las montañas como una herida sangrante. Nos encontramos allí, ocultos por juncos altos, y nos entregamos con una pasión que rayaba en la desesperación. Sus manos, ásperas por la carpintería, contrastaban con la suavidad del agua, y mis reflexiones internas se ahogaban en oleadas de sensación. Pero en medio de todo, oí voces cercanas, lavanderas del pueblo charlando mientras recogían ropa. Nos congelamos, el corazón en la boca, esperando que pasaran sin notar nada. Ese susto amplificó mi conflicto interno. Me di cuenta de que jugábamos con fuego en un campo seco, y el incendio podía devorar no solo nuestras vidas, sino las de quienes nos rodeaban. Don Miguel's sospechas crecieron sin explosión. Empezó a llegar temprano a casa, interrumpiendo momentos que podrían haber sido íntimos, y sus preguntas se volvieron más punzantes. «¿Qué tanto platicas con Pablo? Parece que se llevan bien». Yo desviaba el tema, hablando de recetas o del clima, pero por dentro, un torbellino de emociones me agitaba. Culpa por traicionarlo, miedo por perderlo todo, y un deseo irracional que me empujaba a continuar. Reflexionaba sobre las consecuencias psicológicas. Este secreto me estaba cambiando, haciendo que viera a don Miguel no como compañero, sino como obstáculo, y eso me aterrorizaba más que nada. En una noche de insomnio, mientras la luna iluminaba la habitación, me levanté y caminé por la casa oscura, mi mente un laberinto de pensamientos. ¿Valía la pena este torbellino por unos momentos de éxtasis? Pensaba en mi juventud, en cómo había elegido la estabilidad sobre la aventura, y ahora, irónicamente, buscaba lo opuesto. Don Pablo me encontró en el pasillo, y en un impulso, nos besamos brevemente, pero el sonido de don Miguel removiendo en la cama nos separó. Regresé a mi lado, sintiendo el peso de la doble vida como una piedra en el estómago. Los días siguientes fueron un carrusel de emociones. Un encuentro más en la cocina, durante una siesta de don Miguel, nos llevó a excedernos nuevamente, pero esta vez con una sombra de paranoia. Cada ruido me hacía saltar. Cada mirada de él parecía acusadora. Mi psicología se volvía frágil. Soñaba con ser descubierta, despertando sudada y ansiosa. Sin embargo, el anhelo persistía, como una melodía pegajosa que no salía de la cabeza. Finalmente, una tarde en el río, mientras el agua nos rodeaba como un cómplice silencioso, don Pablo me confesó: «Esto nos está destruyendo, pero no sé cómo parar». Asentí, lágrimas mezclándose con el agua, pero nos unimos una vez más, en un acto que era tanto despedida como afirmación. Al regresar a casa, encontré a don Miguel esperándome en la puerta, su expresión un enigma que me heló la sangre, como si supiera más de lo que dejaba ver. Entré a la casa con el vestido aún húmedo por el río, el agua goteando como lágrimas traicioneras sobre el piso de barro cocido, y allí estaba don Miguel, cruzado de brazos bajo el dintel, su rostro una máscara tallada en piedra que no revelaba nada, pero lo insinuaba todo. El silencio entre nosotros se extendió como una niebla espesa del amanecer en las sierras, y yo forcé una sonrisa temblorosa, murmurando algo sobre el calor que me había impulsado a refrescarme.
Él no respondió de inmediato. Solo me miró con esos ojos cansados, que ahora parecían pozos profundos de dudas acumuladas, y dio media vuelta hacia el taller, dejando un rastro de tensión que me envolvió como una manta pesada. Esa noche, la cena fue un ritual mecánico. Platos de enchiladas en mole negro servidos en silencio, con el sonido de los cubiertos como ecos de acusaciones no dichas, y yo me preguntaba si el final de esta locura había llegado antes de lo que imaginaba. Los días siguientes fueron un remolino de despedidas inevitables. Don Pablo anunció que su casa estaba lista, reconstruida con sus propias manos, las mismas que habían explorado mi piel en momentos robados. «Es tiempo de volver a mi rincón», dijo una mañana en el patio, mientras el sol pintaba sombras alargadas en las paredes de adobe. Yo asentí, sintiendo un vacío que se abría en mi pecho como un cráter en la tierra seca después de una sequía prolongada. Él empacó sus herramientas y ropas en una maleta raída, y al despedirse, su mano rozó la mía en un gesto fugaz, que fue como un último suspiro de viento cálido antes de la tormenta. «Cuídate, doña Rosa», murmuró, y se marchó por la calle empedrada, su figura alta desapareciendo entre las casitas coloridas del pueblo, dejando atrás un eco de promesas rotas y anhelos sofocados. Con su partida, el vacío me golpeó como una ola fría del Pacífico. La casa se sentía más grande, más hueca, con los sonidos cotidianos amplificados, el tic-tac del reloj de pared como un corazón latiendo solo, el viento susurrando secretos a través de las ventanas abiertas. Me movía por las habitaciones como un fantasma, preparando comidas que ahora sabían insípidas, vendiendo tamales en el mercado con una sonrisa falsa que no llegaba a mis ojos. Las comadres notaban el cambio. «Ay, Rosa, pareces una flor que se marchita de golpe. ¿Qué te pasa, mijita?», preguntaban, y yo desviaba el tema con chistes sobre el clima, pero por dentro, el hueco crecía, un abismo donde antes ardía un fuego prohibido. Reflexionaba en las noches, acostada junto a don Miguel que roncaba con la misma monotonía de siempre, preguntándome si valió la pena ese torbellino de pasión que me había devuelto la juventud solo para arrebatármela con más fuerza. El pueblo seguía su ritmo, las fiestas preparándose con guirnaldas de papel picado colgando de los postes, el aroma a chocolate molido flotando en el aire, pero yo me sentía desconectada, como una hoja suelta en el viento de otoño. Intentaba llenar el vacío con rutinas, moler maíz al amanecer, regar las plantas de chile que ahora parecían mustias, pero cada esquina de la casa evocaba recuerdos. El sofá donde nos habíamos perdido en besos urgentes, el huerto donde sus susurros me habían hecho temblar. La culpa se mezclaba con la nostalgia, un cóctel amargo que me hacía cuestionar mis elecciones. ¿Había sido solo un capricho egoísta? ¿O un grito desesperado por sentirme viva en una vida que se había vuelto gris como el humo de un fogón apagado? Don Miguel, por su parte, parecía más presente, como si la sospecha lo hubiera despertado de su letargo. Me hablaba más, preguntando sobre mi día con una ternura renovada, tallando una máscara especial para mí con detalles florales que recordaban mis gustos de juventud. «Rosa, mi amor, ¿estás bien? Te veo distante», dijo una tarde, y por un momento quise confesar todo, derrumbar las barreras que habíamos construido con años de silencio. Pero el miedo me detenía, miedo a herirlo, a perder el hogar que habíamos edificado, a convertirme en la villana de mi propia telenovela pueblerina. En cambio, sonreía y respondía: «Solo cansada, Miguel, nada más». Pero sus ojos, esos ojos que ahora me seguían con una mezcla de amor y recelo, me decían que sabía más de lo que admitía, un secreto compartido en silencio que nos unía y separaba al mismo tiempo. El giro final llegó inesperado, como un relámpago en un cielo despejado. Una tarde de mercado, mientras vendía mis últimos tamales envueltos en hojas verdes, vi a don Pablo acercándose entre la multitud, su sombrero calado y una expresión de determinación en el rostro. Mi corazón dio un vuelco, como si el tiempo se hubiera rebobinado a esos días de roces eléctricos. «Necesito hablar contigo», dijo en voz baja, guiándome a un rincón apartado detrás de los puestos de frutas maduras. Allí, bajo el toldo rayado por el sol, me confesó que no podía olvidar lo nuestro, que su casa vacía era un eco de soledad que lo torturaba. «Vámonos juntos, Rosa. Dejemos este pueblo y empecemos de nuevo», propuso,
sus ojos brillando con una esperanza loca que me tentó como el aroma de un mezcal prohibido. Me quedé paralizada, el mundo girando a mi alrededor, los vendedores gritando precios, niños riendo entre los puestos, el sol calentando mi piel como un recordatorio de pasiones pasadas. Por un instante, imaginé una vida nueva, caminos desconocidos, noches de pasión sin culpas, pero luego pensé en don Miguel, en las raíces que nos ataban a esta tierra oaxaqueña, en los hijos que volverían para las fiestas, en el precio de romper todo por un impulso. No puedo, Pablo. Esto nos destruiría a todos, respondí finalmente, con la voz quebrada como una vasija de barro cayendo al suelo. Él asintió, derrotado, y se alejó, dejando un beso fugaz en mi mano que fue como un adiós definitivo. Esa decisión me llevó a una reflexión profunda, sentada en el banco del patio esa misma noche, con la luna testigo muda de mis lágrimas. Entendí que los deseos prohibidos son como fuegos fatuos en la oscuridad. Iluminan por un momento, pero dejan cenizas que queman el alma. Aprendí que la verdadera juventud no viene de aventuras efímeras, sino de reconectar con lo que ya tenemos, comunicándonos antes de que el silencio nos separe. Si hubiera hablado con don Miguel antes, quizás hubiéramos avivado nuestra propia chispa, en lugar de buscarla en sombras ajenas. La vida en el matrimonio es como un mole bien hecho. Necesita especias constantes, diálogo y esfuerzo para no volverse insípido. Y así, queridos oyentes, esta historia nos enseña que los impulsos ciegos pueden llevarnos a abismos, pero la honestidad y la reflexión nos salvan. Recuerden, comuníquense con sus parejas, no dejen que el vacío crezca. Si esta narración les tocó el corazón, suscríbanse al canal para más cuentos de noche que erizan la piel, y déjenme un comentario. ¿Desde qué rincón de México o del mundo me escuchan? ¿Han vivido algo similar? Cuéntenme, y tal vez inspire la próxima historia. Buenas noches, y que los sueños les traigan solo lo bueno.